pesar de que la más frecuente es la neutrofilia, podemos encontrar en algunas patologías, y aquí van a tomar mayor relevancia, la eosinofilia y la basofilia. También encontramos a las células nexo del proceso inmunitario, los macrófagos. Vamos a tener a los macrófagos asociados. Y los linfocitos nulos, que van a ser los natural killers, ¿no? En el caso de la respuesta específica o adaptativa, ya cambia. Hemos dicho que esto es más organizado, ¿no es cierto? El componente humoral está dado gracias a los anticuerpos, a las inmunoglobulinas, a la IgA, IgG, IgM, IgD. Muy bien. Y la respuesta celular está dada gracias a la célula final del proceso inmunitario, las células que tienen los núcleos más voluminosos, las que le dan inmunidad celular y las que le dan inmunidad humoral al linfocito. La inmunidad humoral, sin embargo, está dada gracias a la evolución de una célula inmunitaria, que es el linfocito B, que se va a transformar en la célula plasmática. No, ¿qué fue? Muy bien. Pues, tenemos dos tipos celulares, los linfocitos T y los linfocitos B, los cuales van a desencadenar la respuesta tanto celular y las células plasmáticas, la formación de anticuerpos. Entonces tenemos acá los mismos componentes que estamos viendo acá, ¿no? Solamente que estos no forman el complejo de ataque a la membrana, pero sí tienen la capacidad de opsonizar y producir quimiotaxis. Pero esto es más selectivo, mucho más selectivo. La respuesta es selectiva en la inmunidad adaptativa. Mientras que la respuesta innata es a nivel general y esta es lesiva. Muy bien. Ahora, una está asociada a la otra, habíamos mencionado también previamente. La inmunidad innata tiene un nexo dado por precisamente esta célula que vamos a marcar con un asterisco, la célula dendrítica o el macrófago tisular. Se produce un daño, una alteración de la barrera, digamos, ¿no? El primer mecanismo de respuesta va a ser la barrera epitelial. Ese es el que protege en sí un compartimiento. No olviden que el proceso inflamatorio se desencadena siempre, siempre, siempre en el tejido conectivo, ¿no es cierto? Entonces, inicialmente existe una alteración de la primera barrera, la barrera fisiológica, la barrera epitelial. Los microorganismos, estos antígenos que hemos mencionado, son los causantes. El antígeno desencadena una respuesta de tejido conectivo, entonces empieza a existir la migración de polimorfonucleares. Empieza a existir la aplicación del complemento. Tenemos el complemento, ¿no? Migran las células nulas, las células natural killer y las células dendríticas. ¿A qué? Aquí estamos viendo parte del macrófago dentro de su citoplasma. A eso se va a denominar el epítopo. Tenemos entonces el consumo de este agente lesivo y la conglomeración del mismo en una zona especial del macrófago, se va a llamar el epítopo, lo transporta dentro de su citoplasma, ¿no? Y a este lo va a llevar hacia un ganglio linfático.
y aquí inicia el proceso adaptativo. Esto se llama presentación antigénica. Muy bien. Lleva el antígeno al ganglio linfático, lo transporta hacia una célula de memoria. La célula de memoria entonces empieza a desencadenar una serie de procesos de replicación clónica después de establecer su especificidad hacia ese antígeno, y va a desencadenar la formación de receptores específicos de membrana. Entonces, esta célula se va a especializar para desencadenar una respuesta contra el proceso lesivo inicial. Su objetivo es formar una respuesta rápida. Lo propio pasa con los linfocitos, pero los linfocitos pueden empezar a desarrollar otro tipo de receptores de membrana, los cuales van a desencadenar la formación de anticuerpos, de inmunoglobulinas. Y estas inmunoglobulinas se van a asociar a la bacteria o al proceso antigénico, como he dicho, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, los linfocitos T y los linfocitos B van a dar una respuesta, ya sea humoral o una respuesta celular. Como podrán ver en el rango del tiempo, esta es mucho más rápida. Esta es rápida. Dura aproximadamente hasta unas 12 horas, ¿no? Mientras que el proceso adaptativo inmunitario tarda más tiempo en formarse, pero este es permanente, se va a mantener durante toda la vida. Y la siguiente vez que el paciente tenga contacto con el mismo patógeno, esta respuesta se va a simplificar porque ya se ha conformado y va a activarse la inmunidad adaptativa. Pero inicialmente todos los procesos infecciosos, los procesos inflamatorios, van a nacer con la respuesta innata, ¿no? Lo que hace la respuesta adaptativa es modular la respuesta para que el trastorno desencadenado por el proceso inflamatorio sea mucho menos lesivo y por otro lado mucho menos prolongado, ¿no? Por ejemplo, cuando nos enfermamos de la gripe y tenemos el primer contacto con el agente viral, pues cuando no tenemos contacto, o sea, cuando es la primera vez que tenemos contacto, pues el proceso inmunitario innato se va volviendo mucho más prolongado, ¿no es cierto? Pues el proceso inflamatorio dura 1 a 2 semanas. Ahora, en el caso de que hayamos desarrollado cierto proceso de inmunidad contra esa cepa viral, pues eventualmente pues ya va a durar 1 o 2 días y después la sintomatología va a ceder, ¿no? Entonces, mientras mejor se desarrolle la inmunidad adaptativa, pues vamos a tener una respuesta innata más limitada. Las respuestas adaptativas es el objetivo del proceso inmunitario, porque esta es regulada y va a afectar solamente al agente causal. Y la inmunidad innata, pues hemos dicho que causa un desastre dentro de la mucosa o del tejido conectivo. Ahora, ¿cómo se desencadena esto a nivel de la membrana? Tenemos acá un producto bacteriano. El producto bacteriano se va a asociar a dos posibles receptores. El receptor tipo TOL, receptor tipo TOL, eso quiere decir TDL, y la lectina, que es otra molécula de membrana, otro receptor de membrana asociado a la membrana plasmática. Entonces estos van a desencadenar una respuesta citosólica. La respuesta citosólica, como su nombre está indicando, se va a desencadenar en el citosol o en el citoplasma, en la solución celular o en el citoplasma. La respuesta citoplasmática incide con la respuesta de un receptor intracitoplasmático llamado NOD, ¿ya? Entonces, no pierdan de vista este receptor va a migrar hacia el citosol con el producto bacteriano asociado. Entonces, el receptor tipo NOD se pliega dentro del citoplasma y vamos a tener su asociación hacia este mismo agente, que va a ser el antígeno, el peptidoglucano bacteriano de la célula
producto de la célula que ya ha sido consumida, que ya ha sido dañada, deslizada, esto es transportado. Y entonces tenemos un receptor, el receptor de tipo RIG o RIG. Este va a desnaturalizar este peptidoglucano en un ARN vírico. Muy bien. Y el toll-like receptor, el receptor tipo toll, también tiene otra vía, que va a ser por vía endosómica. Endosómico quiere decir que lo va a llevar hacia el núcleo. Los ácidos nucleicos de los microbios ingeridos pueden llegar hacia el núcleo y desencadenar una respuesta celular. Ahora, esta bacteria se puede asociar hacia varios tipos de moduladores intracitoplasmáticos para formar un inflamosoma. Tenemos a los detectores, el NRP3, tenemos al proceso, al adaptador, es una proteína también citosólica, y la caspasa, que habitualmente se encuentra inactiva. Entonces, este receptor más voluminoso va a desencadenar la liberación por medio de la activación nuclear de las interleucinas, las cuales van a ser secretadas hacia el exterior por algunos tipos celulares, entre ellas las células epiteliales y las células inmunitarias. Muy bien. Entonces, inicialmente tiene que existir, como estamos viendo, una respuesta en ambos casos, ¿no? Tenemos contacto con el producto bacteriano en ambos casos. En el primero lo que existe es reconocimiento y transporte. En el segundo caso lo que estamos observando acá es que este reconocimiento y transporte va a desencadenar la formación de ¿qué? De un antígeno, de una citosina, ¿Vean? La interleucina, entonces, ¿qué va a desencadenar? Es después un proceso inflamatorio agudo por medio de su facultad en la quimiotaxis. Lo que busca la célula es un llamado. Este es el llamado de emergencia. ¿Para qué? Para producir contacto con las células inmunitarias, con la inmunidad, y promover la respuesta inflamatoria aguda. Muy bien. Ahora, conceptos que tenemos que saber muy bien. ¿Qué es un anticuerpo? Es una sustancia proteica producida en respuesta a una estimulación antigénica. ¿Ya? Muy bien. Este anticuerpo, vamos a tener varios tipos de inmunoglobulinas. Es una sustancia proteica. Muy bien, o sea, es una molécula compleja. Las moléculas proteicas, los anticuerpos, tienen una conformación bastante, desde la más compleja, que es pentamérica, hasta la más simple, que es monomérica, ¿ya? Pero en sí todas conforman una estructura bastante especial, ¿no? Tenemos dos segmentos dentro de los anticuerpos, los cuales se encuentran unidos con puentes de unión, los puentes de hidrógeno. Muy bien. Tenemos un mecanismo a modo de pinza. ¿Mm? Tenemos un factor constante y un factor variable, un fragmento variable, perdón. Muy bien. En esta parte desarrollan como una llavecita. Una llavecita que tiene que tener concordancia con el agente que va a desencadenar el proceso antigénico, porque no olvidemos que los anticuerpos son de respuesta adaptativa. Entonces el antígeno, como podrán ver, aquí estoy dibujando, ay, caramba, tiene que tener el mismo patrón melladito y tienen que coincidir con ambos segmentos del factor variable, ¿no es cierto? Entonces, una vez tiene contacto con él, pues se cierra. Tiene aquí un área de bisagra, se cierra y se asocia. Muy bien. Entonces se cierra y se asocia. Y entonces en el factor variable tenemos aquí una zona en la cual se van a liberar moléculas de señalización.
Entonces tiene una molécula adosada que todo el tiempo va a desencadenar una respuesta quimiotáctica. Si aquí se encuentra el patógeno, este es el patógeno. Estas moléculas lo que van a hacer es promover el contacto con el proceso inmunitario innato o adaptativo. Entonces estas van a llegar hasta este sitio y van a producir la lisis del proceso patogénico. Muy bien. Tenemos 5 tipos de agentes que son conformantes de la respuesta ante los anticuerpos. Esos van a ser la inmunoglobulina A, la inmunoglobulina T, la inmunoglobulina E, la inmunoglobulina G y la M. ¿Ya? Ahora, ¿qué es un antígeno? El antígeno es este es el antígeno, el que va a promover la respuesta. Es una sustancia usualmente formada por proteínas que va a estimular la producción de los anticuerpos a ser introducida en los tejidos, ¿no? Una respuesta tiene que llevarse por medio de esta relación. El anticuerpo activa, desactivado por un proceso antigénico. ¿Y por qué se va a liberar esto? Por lo que hemos visto anteriormente, lisis celular, daño celular, que va a desencadenar la respuesta de la liberación de interleucinas. Ahora, aquí tenemos nuevos términos que vamos a abordar y les voy a preguntar, ojo, ¿ya? El apteno. ¿Qué es un apteno? Es una sustancia no proteína que al combinarse con una proteína puede formar un antígeno capaz de estimular la formación de anticuerpos. Entonces una molécula, aquí tenemos una proteína, que es, ¿cómo les podría decir? Tenemos una proteína, es inocua, no va a desencadenar absolutamente ninguna respuesta porque el organismo no la reconoce como un potencial peligro, ¿ya? Es inocua. Pero cuando llega aquí un apteno, y también es considerado inocuo, pero que es un agente que puede desencadenar un proceso patológico asociado, un apteno. Y se asocia con él, pues ahí sí el organismo dice, pucha, esto es raro. Entonces sí desencadena un proceso inmunitario, pero solamente cuando se asocia. Ese es el apteno. Muy bien, los antígenos pueden inducir una respuesta en las células especializadas para neutralizar el agente dañino y neutralizar los microorganismos. Ese es el objetivo principal, ¿no? Que éstas estimulen al proceso inmunitario, lo inicien y sean precursoras de esta respuesta. Y finalmente los antígenos pueden formar complejos con los anticuerpos, los cuales desencadenan daño en los tejidos. Enseguida vamos a ver tipos de proceso inmunitario alterado. Tema, no se olviden, el tema de hoy es autoinmunidad. La autoinmunidad es un proceso patológico asociado a lesión tisular. Muy bien. Desencadena respuesta. Ahora, antes de empezar, pues ya estamos viendo todo, es como un recuerdo de lo que hemos visto previamente cuando estamos llevando inflamación. Los órganos linfoides son órganos primarios y órganos secundarios. Los órganos primarios son el timo, que es el sitio de especialización del linfocito T, y la médula ósea, que es el sitio de formación y especialización del linfocito B. Pero no solamente de él, también se encarga de la diferenciación de toda la matriz mieloide, o sea, de todos los polimorfonucleares. Todos estos son desarrollados y especializados en estas estructuras moleculares, ¿no es cierto? De estas estructuras orgánicas, pero no son estructuras moleculares. Y los secundarios son sitios donde se van a subespecializar a un patógeno, ¿no es cierto? Esto, pero sucede en el linfocito T y en el linfocito B. ¿Cuál es ese sitio de subespecialización? Es el ganglio linfático, es el vaso, y es el tejido linfoide asociado a epitelios. Estos son como postas
procesos del proceso inflamatorio, ¿no? Para que éstas desencadenen una respuesta mucho más rápida y mucho más efectiva. No se encuentra en todas las mucosas, se encuentra asociado a algunas de ellas, las más importantes. Por ejemplo, tenemos, aquí nos falta uno más, el BALT, ¿no es cierto? Es tejido linfoide, eso significa T. Está al revés porque está en inglés, ¿ya? Es tejido linfoide asociado, eso significa ese alt, que todos lo comparten, a, en ese caso, mucosa. En este caso asociado a tubo gastrointestinal. Muy bien, asociado a tejido bronquial, etcétera, 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 etcétera. Aquí estamos viendo esos nódulos linfoides. Este es el GALT, ¿no es cierto? ¿Por qué? Esto es tubo digestivo. Esto es tubo digestivo. Y estos nódulos linfoides son el GALT, perdón. Es el tejido linfático asociado al tubo gastrointestinal, ¿no? Estas son las placas de Peyer. Las placas de Peyer pertenecen al GALT. Y lo que estamos viendo acá son nódulos linfoides. Vamos a ver un montón de linfocitos conglomerados dentro de una pseudomembranita, dentro de la submucosa. Toda respuesta inflamatoria, ¿dónde sucede? Submucosa. Entonces, si aquí existe eventualmente un proceso patogénico que va a desencadenar un proceso inmunitario, estas van a producir una respuesta veloz ante ese proceso inmunitario y van a desencadenar una rápida lisis controlada del proceso que está atacando al tejido conectivo, ¿no es cierto? Y al tejido epitelial. Ese es el objetivo. Las células del sistema inmune, no van a olvidar, tenemos los linfocitos, los monocitos, los mastocitos, los neutrófilos y los eosinófilos. Los mastocitos, basófilos, los mastocitos y los basófilos. Los mastocitos son células fijas del tejido conectivo. Pero estos son células móviles y estas células pertenecen al sistema adaptativo. Entonces, estos son los polimorfonucleares. Y tanto los linfocitos como los macrófagos, los linfocitos en especial, son considerados los mononucleares. Y los macrófagos son considerados células nexo, que tienen la capacidad de transformar el proceso innato al proceso adaptativo. Muy bien. Los linfocitos pertenecen a la inmunidad adaptativa y su función es producir la respuesta celular inmune. Hay de dos tipos, los linfocitos B y los linfocitos T. Los linfocitos B se denominan así porque terminan su proceso de especialización y de diferenciación de las proteínas de membrana dentro de la médula ósea. Los linfocitos requieren un paso más, un paso adicional, el del timo. Pero ambos son células que se van a especializar, estas en respuesta celular y estas en respuesta celular, pero humoral, como hemos mencionado. Las células natural killer son del sistema innato. Todas estas células expresan en su superficie unas moléculas que se llaman las moléculas CD, que es el claustro de diferenciación, ¿bien? Que pertenece a las familias del complemento CAM, del complejo de ataque a la membrana, pero estas básicamente son como sus medallas para ser reconocidas. Son más que todo para reconocimiento, no tienen una facultad funcional, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos un linfocito cualquiera, ¿no? Este linfocito en su membranita va a tener, por ejemplo, asociado este claustro de diferenciación que le va a dar moleculitas de tipo CD4.
Entonces ya lo vamos a poder reconocer. Cuando expresa esta medallita, quiere decir que vamos a tener un linfocito T, CD4. Muy bien. O vamos a tener a otro que expresa CD8. Enseguida vamos a ver qué cualidades tienen esto, qué diferencia tienen los linfocitos de acuerdo a su cláusula de diferenciación. Ahí tiene CD8 en su membranita. Entonces ya lo vamos a poder diferenciar como un linfocito CD8. Hay varios tipos de moléculas, tenemos a CD17, etcétera, etcétera, ¿no? La activación. ¿Cómo se activa? Requiere de memoria. Esto también habíamos visto en el proceso inflamatorio. Pero en el proceso sí, está bien en inflamación. La activación requiere memoria, la respuesta adaptativa requiere memoria celular, no se va a formar sin memoria, es específica precisamente por la memoria. Hay unas células que se quedan senescentes dentro de los ganglios linfáticos y una vez se desencadena el proceso inmunitario se activan y sufren expansión clonal. Se van a diferenciar en múltiples tipos de células abocadas al proceso inflamatorio. Y van a interactuar con células presentadoras de antígenos. Ya me hemos mencionado otra vez, escucha, estamos repitiendo. ¿Cuál es la célula presentadora de antígeno? El macrófago, ¿no es cierto? Sin macrófago no hay migración de la respuesta inmunitaria innata a la respuesta inmunitaria adaptativa. Muy bien. Dentro de esos grupos de linfocitos, el B es uno de los más importantes porque vamos a tener que estas células van a formar la respuesta humoral. Muy bien. Son células que forman la respuesta humoral. ¿Y qué quiere decir respuesta humoral? Nuevamente, la formación de inmunoglobulinas. La A, la E, la G, la M, la D. Esa es su función. ¿Y qué función tienen las inmunoglobulinas? Son moléculas que van a favorecer el proceso de opsonización y quimiotaxis. Estos forman alrededor de 10 al 15% de todos los linfocitos circulantes. Son pocos, pero su mecanismo de respuesta es el más importante. Al ser activado proliferan y se transforman en células plasmáticas. Esto también les había indicado. Estas son las que verdaderamente van a producir esto. Tenemos varios tipos, CD19, CD20, CD21, CD23, moléculas de membrana para el complemento y moléculas asociadas a IgG y IgF. Tenemos también la estimulación de los linfocitos helper tipo 2 mediante la interleucina 4. Entonces, la estimulación tiene que partir por parte del helper, el colaborador. Enseguida vamos a tener su función. Muy bien, nos queda un minutito para esta primera sesión. Les voy a mandar el link en unos 10 minutitos y vamos a culminar o vamos a dar gran parte. Ah, verdad. Se supone que yo tenía clase, pero no.